¿Ser productivo significa ser más feliz? La productividad es hacer muchas cosas Vale. y esa no es la verdad. Ya. Sino que estamos en un momento en el que la sociedad está sobresaturizar sus fortalezas para que puedan apalancarse para mejorar las debilidades. Entonces, estudiar esto es algo que creo que como humanidad deberíamos saber. Y llegué y le envié un mensaje al que era mi jefe y le dije, renuncio. Así, tal cual, por Así WhatsApp. tal cual, por un WhatsApp. Wow. Hola, Emi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ahora Maki. vamos a empezar el podcast 2.0 porque llevamos ya un buen rato charlando. Es la segunda parte del podcast. Pero bueno, como siempre me gusta empezar con alguna pregunta para como romper el hielo, aunque en este caso, bueno, ya como hemos dicho, llevamos un buen rato charlando. Y tenía una pregunta para ti. Es la Ok. siguiente. Qué ¿Ser nervios. productivo significa ser más feliz? ¡Wow! ¡Qué bonita frase! La verdad, justo el otro día preguntaba yo a la gente como, ¿qué no es ser productivo? Ujú. Y como también preguntaba qué es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en productividad. Y una de esas palabras era para mí felicidad y balance. Entonces, ser más productivo para mí sí llega a ser felicidad, porque es poder usar el tiempo de la forma correcta y sobre todo cuando usas de la forma correcta hay más tiempo para ti y para hacer las cosas que te hacen feliz. Así que sí. ¿Y no te da la sensación como que la gente se estresa cuando se habla de productividad? Es como significa rendir más, ¿no? En el trabajo tiene una concepción diferente de la productividad, quizás. Quizás no es lo mismo, ¿no? Invertir tiempo en tu trabajo que invertir tiempo en lo que realmente quieres invertir el tiempo. Bueno, creo que hay como, no sé, tipo una definición general en la Ujú. que dicen como productividad es poder hacer más cosas de más tiempo. E incluso hay esta frase muy mala de las mujeres son multitasking y Ajá. para mí eso es como, es mentira. O sea, ningún ser humano está hecho para hacer multitasking. Y yo siento que la sociedad hoy por hoy, como tiene tanto sobredosis de información, ha llegado a un punto en el que dice, Buah, es que si tal persona hace A, B, C, D, E, F, G, ¿por qué yo no lo hago? Entonces ahí llegan a pensar que la productividad es hacer muchas cosas Vale, y esa no es la verdad, ya. sino que estamos en un momento en el que la sociedad está sobresaturada de información, que lo único que provoca es abrumarse por no sentir que está siendo productivo, en comillas, que no es nada que ver con hacer miles de cosas. Yo Vale. creo que la productividad se enfoca más en hacer algo con intención. En tener una planificación y decir, vale, pues a lo largo del día he conseguido, en la medida de lo posible, hacer esta planificación, ¿no? Exacto, o sea, si hoy me pongo 3 tareas, voy a hacer el 100% de esas tareas con excelencia. Vale. Si hoy decido descansar, voy a descansar. Pero mucha gente es como ser productivo, el descanso no es, incluso me pasaba a mí. Ujú. Yo venía de trabajar en oficina por mucho tiempo y creía que trabajar, mientras más trabajaba, era más productiva. Y luego me di cuenta que no, o sea, realmente no estaba siendo feliz y me estaba autoprovocando un workout, un burnout. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues déjame presentarte primero de todo. No Ujú. sé si te puedo presentarte como ingeniera geógrafa. No, tal vez creo que yo, o sea, yo, Emi, soy mucho más que una profesión. Ujú. Tal vez siento que me encantaría que me presentes como una persona con una mente muy curiosa, simplemente creo. Muy bien, muy bien. Sí, Pues si te parece, comentamos un poco la estructura del podcast, ¿vale? ok. Hablaremos un poco de tus inicios, de un poco lo que has estudiado, tus primeras experiencias quizás en el mundo laboral, un poco cómo te has ido desarrollando y veremos que bueno, has ido como dando saltitos y tal, a nivel de formación, a nivel de experiencia profesional. Y luego entraremos ya en la parte quizás más de qué estás haciendo ahora mismo, el proyecto en el que estás sumergida. Y también hablaremos un poco de la experiencia de montar un proyecto por tu cuenta o un proyecto con más gente, el qué significa emprender como mujer aquí en España
Y luego también hablaremos ya de temas relacionados más quizás con tips o consejos que darías a gente quizás que quiera seguir el mismo camino que tú o un camino parecido, ¿vale? Ok. Así que si te parece, lo primero de todo, cuéntanos un poco cuáles han sido tus inicios, porque tú eres de Ecuador, ¿verdad? Sí, soy de Ecuador, de Quito. Ujú. Y a ver, bueno, de pequeña quería ser ingeniera agrónoma. Agrónomo. Ajá, agrónoma porque era el sueño de mi abuelito. Y parto de esto porque creo que muchas de las personas somos como lo que los padres o la familia sueñan que seamos, ¿no? Y Suele pasar. sí, entonces lamentablemente y lo digo lamentablemente porque nace de aquí la Emi curiosa, Vale, eh, pero, pero porque caí en una de estudié lo que mis padres me dijeron que vale. estudie, pero realmente hoy por hoy agradezco porque entrar a ese mundo me llevó a ser quien soy hoy, entonces está bien, Está bien, not bad. no estuvo mal acá. Em, Estudié ingeniería geográfica y medio ambiente porque para mi mamá ser agrónoma y el medio ambiente medio tenían relación. Ujú. Entonces, en aquel entonces, para el 2011, cuando yo entré a la universidad, mi madre dijo como, tú vas a estudiar en esta universidad porque yo quiero. Vale, Y yo, está bien. no, que yo no quiero esa universidad. Y ella, que tú estudias aquí. Entonces mi mamá, al ser una mujer muy sabia y manipuladora, no mentira, Ajá. me dijo, tú das el examen aquí y si pasas, tú eliges la universidad que quieres. Vale, habéis llegado a un trato. Ajá, pero si no pasas, lo peor que nos toca pasar es nos hará sentir peor, nos hará sentir mal y te Ujú. pagaremos y te irás a la otra universidad pagada que ni sé qué. Vale. Yo, bueno. Emi, como quería ser, siempre he venido con esa creencia de ser la hija perfecta, la hija que sigue el by the book de los papás. Vale. Pasó a la universidad, entonces yo llegué como, miren, me entré a la universidad, entré como entre los mejores resultados, me acuerdo, y mi mamá como, bueno, te quedas a estudiar aquí. Y yo, Muy pero bien. tú me dijiste que me ibas a dejar estudiar en la otra universidad. Y para Vale. aquel entonces quería estudiar ingeniería ambiental. Ujú. Y mi mamá dijo que no y se negó, entonces estudié ingeniería geográfica y medio ambiente. Vale. Eh, entonces, no sé si sea muy normal que es ingeniería geográfica, pero la ingeniería geográfica está relacionada con la parte topográfica, la cartografía, el estudio del movimiento de la Tierra, el posicionamiento, GPS, imágenes Ujú. satelitales, o sea, como todo lo que está relacionado a la Tierra y el posicionamiento. De acuerdo. Entonces, gracias a la ingeniería geográfica, mi primer trabajo fue en una multinacional que se llama Esri, que son Ujú. los dueños de ArcGIS. Y ahí yo empecé como ingeniera técnica del software para vender a empresas. Antes de llegar ahí, ¿cómo No, fue? no, es que por ahí va. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue el proceso de cómo dejar la carrera y de Exacto. repente cómo encontrar ese primer trabajo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O simplemente hiciste prácticas y ya No, empezaste? o sea, fue súper raro porque fue un lugar al que esta empresa es muy famosa. Vale. Entonces yo me acerqué y les dije como, hola, me gradué hace un par de meses y quiero trabajo, pero me decían como, no te podemos dar trabajo. Dije, yo quiero experiencia, así Ajá. que si no me pagas no pasa nada. Ajá. Y bueno, entré a trabajar a Esri en Ahí aquel sí, ¿no? entonces. Ellos me dijeron que no me iban a dejar entrar a trabajar sin pagarme, entonces me pagaron. Ah, vale. Bien. Bueno. Ajá. Y entré a trabajar ahí después de haber salido de graduada de la universidad. Las prácticas que hice fue en el sector público y Vale. bueno, no me gustaron nadita el sector público y entré allá. Y después, por cosas de la vida, después de Esri, un banco decide comprar Argis Ujú. y ahí nace mi segunda profesión, que es científica de datos en datos espaciales, porque ya venía con un contexto geográfico. Vale. Y nace mi segunda carrera, que sería ser científica de datos, Vale. O sea, te vuelves a formar. y me vuelvo a De formar, acuerdo. pero ya no de manera de universidad, sino a nivel de videos de YouTube, a no sé, Ostras, como... autodidacta. Ajá, entonces ahí empieza mi otra formación. Ujú.
Eh, Pero esto ya es algo que te nacía a ti, no es porque tu madre quería no, o sea, ¿O era no? súper fuerte porque como yo venía en el modo by the book de mi familia, Vale. yo debía cumplir el ser una hija que tiene un buen cargo laboral, que Ujú. gana bien, que tiene su depar, que se compra un auto. Entonces, como que yo venía como, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, Vale. sabía que aquí ya me habían abierto una gran puerta y los agradezco un montón. Ujú. Y empiezo a estudiar ahí y ahí me formo y saco otro perfil que sería como una geógrafa en la banca. ¿Qué hace una geógrafa en la banca? Pues ciencia de datos, analizando datos geográficos, Vale. porque todo sucede en un lugar, entonces obviamente ahí aparece un nuevo componente de estudio. Ujú. Y luego de eso decido mudarme de país y vine a estudiar un MBA, Por qué decides mudarte de país? porque ese siempre fue mi real sueño. O Vale. sea, mi real sueño siempre fue irme a estudiar fuera o recorrer el mundo, pero yo venía con el, voy a ser la hija perfecta que estudia lo que la mamá le dice. Vale. Entonces yo como, venga, sí. Entonces, mi sueño era vivir fuera del país, pero para mis papás, yo no me podía ir de casa si no me iba a estudiar. Vale. Entonces digo, bueno, me pago un MBA. Vale. Esto es lo que queréis, ¿no? Monto mi estrategia Acá en como, función bueno, de... ustedes quieren que yo siga, bueno, me pago un MBA. Vale. Y así que ahorita hoy que soy geógrafa, científica de datos y tengo un MBA. Y el MBA lo haces aquí en Y España. lo hago aquí en España. ¿Y cómo es el proceso de... Primero, de todo, ¿cómo es el proceso de cambiar de país, de mudarte? Porque entiendo que aquí no sé si tenías contactos o viniste en Sola, sin plan... nada. Ostras. Wow. Nunca había antes estado en Europa. Hostia. Nunca antes había estado en Barcelona, o sea, obviamente. Y yo venía con una mente de, soy el tipo de persona que tomo dos mochilas y me voy a cualquier lugar. Realmente llegué con una mochila con mis dos laptops, Ajá. la personal y la del trabajo, y mi mochila que tenía equipo de escalada, eh, un saco, un jersey, Ujú. un pantalón de tela, dos jeans, ropa de escalada, y con eso me mudé. Con eso ya te viniste para aquí. Ostras. Sí, y vine a estudiar mi A Barcelona MBA a directamente. Barcelona directamente. Vale. Y cuando ya vine acá a Barcelona, Ujú. empecé como que en un mundo que estudiaba negocios, en donde había gente que venía de trabajar o que venía con la idea de que venían a emprender o que había gente que ya tenía la empresa de la familia Esto en el y máster este, estoy ¿no? ya en el máster Vale. para estudiar mi MBA. Vale. Y justo ahí fue cuando yo dije, ¡buah! Yo si ya salí de mi casa, mi Ujú. objetivo va a ser, ¿por qué no emprender? Vale. Y ahí fue Claro, ya no tienes una cuando... limitación familiar, por así decirlo, y ya puedes como pensar en desbloquear, ¿no? Un nivel Entonces lo que, desbloqueado, ¿no? ajá, o sea, ya no estaba mi mamá presionándome atrás de, hija, tienes que ser esto, esto y hacer esto y perseguir esto. Y yo como que dije, ¡buah! Soy libre. Ya. Entonces, gracias a Dios, porque a ver, mis padres son hermosos y mis padres me han abierto las oportunidades siempre. O sea, ellos han sido del tipo de persona de, yo te doy la herramienta y tú ves lo que haces, Vale. pero siempre han sido como mi guía. Pero fue cuando ya llego acá que yo decido soltar todo eso, ese camino que me lo venían marcando ellos a pautas de todo lo que me han dado, Vale. las oportunidades que me han dado. Y cuando estoy acá estudiando el MBA, digo, ¡fua! O sea, yo no me siento segura de que realmente quiero tener esa vida de ser la super profesional, la corporate y quedarme así para toda mi vida. Dije, wow, yo veo muchos emprendedores, ¿por qué no emprendo? Claro, porque tú ya venías de eso, o sea, entiendo, ya llevas unos cuantos años como ingeniera, en este caso, pues más en el tema bueno, geografía, a nivel en la empresa esta que me comentabas. En ESRI y luego al nivel de ciencia de datos para la Vale. Ya banca, estás como analista de datos para la banca, vale. científica de datos para la Científica de banca. datos, vale. Ajá. Y entonces Entonces, vienes aquí y haces un MBA de administración de de empresas y empresas. negocios, pero enfocados en ciencia de datos. Vale. Y ahí conoces gente Ahí que está en con... este mundillo del emprendimiento y tal, y dices, ostras, ¿por qué no pruebo? Exacto, porque yo no. Gracias a Dios, en el trabajo que yo estaba me dieron la oportunidad de seguir trabajando Ujú. y estudiando a la vez. Y fue cuando creo que yo misma me provoqué un burnout
Ya. Y dije, ¡buah! Esto tiene que parar. Así que renuncio al trabajo y ¿Cuántos años llevabas allí? ya llevaba 4 años trabajando Ostras. para ellos. ¿Y cómo es esa renuncia? ¿Cómo es el día que Uf, dices hasta aquí he llegado? fue de Yo las experimenté cosas, algo parecido, por eso me gustaría ver cómo fue tu sí, experiencia. Sí, fue sí. súper fuerte porque justo unos meses antes había estado el presidente del banco aquí para una conferencia de McKinsey Ujú. y el vicepresidente, que es un gran amigo mío, que me vinieron a preguntar y a decir cuáles son todos los proyectos que se me abrían a mí en Ecuador. Era como que, Emi, así como tú diste la oportunidad de venir a seguir estudiando y preparándote para trabajar, nosotros te estamos abriendo toda esta cantidad de proyectos allá. Wow. Y yo sentía como el peso de mi familia, el peso del trabajo Uf. y mi mente que decía, emprende, 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 tú puedes, ¿por qué no? ¿Qué te pone diferente a esta gente? Como que ese momento, recuerdo que una de mis mejores amigas, mi socia hoy por hoy, ella trabajaba en Versace en Dubái Ujú. y estaba aquí de paso porque le tocaba viajar a México, entonces el camino más corto era Dubái, o sea, Qatar, Barcelona, Barcelona, México. Vale. Y recuerdo que estaba con ella y ella me dice, wow, es que yo en Dubái estoy pasando, y estábamos en creo que en el Hilton Colón aquí, o sea, no me Vale. acuerdo, no sé si se llama Hilton Colón, bueno, estábamos en un hotel muy caro aquí, Ujú. en la piscina arriba, y ella dice como, ¿y tú qué quieres hacer, amiga? Yo como, renunciar. Pero ella estaba emprendiendo, ¿no? Ella, no, ella todavía no emprendía, Vale, estaba trabajando con la empresa. Vale. pero ese año ya había recorrido 30 países en un año. Y yo dije, yo quiero recorrer el mundo, yo voy a renunciar porque me quitan 40 horas de mi vida y voy a renunciar. Y ella así como, a ver, amiga, cálmate. Me acuerdo que tomé la L1 de regreso a mi casa Ujú. y llegué y le envié un mensaje al que era mi jefe y le dije, renuncio. Así, tal cual, por Así tal WhatsApp. cual, por un WhatsApp. Wow. Y él me llama y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no sé qué me pasa y tal vez sea el peor error de mi vida, pero renuncio. Y recuerdo, fue exactamente el 19 de julio, de hecho lo anoté en mi libro de Séneca, en el que dije, es que yo no le puedo dar mi tiempo por algo que no es mi sueño, así. Este no es mi Claro, sueño. sentías que Y no era yo, tu lugar o no era, o que quizás estabas como desperdiciando tu potencial, ¿es posible? exacto, como que sentía que yo sabía la vida que iba a llevar. Vale, Una vida de esto es así, ya claro. marcada, ya definida. Y digo, no, voy a renunciar. Y ellos como que él me dijo, bueno, antes que nada te llamo al mediodía. Me llamó al mediodía y me dice, bueno, tu evaluación de rendimiento de este año ha sido tal, por lo cual te vamos a subir tanto de sueldo. Y Ya. yo, Es que no es, Sergio, renunció. ya, que no es una cuestión de dinero al final. Claro. Exacto. Y luego me decía, como que luego le llamé al vicepresidente del banco y le dije, no, es que tú no sabes lo que me pasa, estoy con el corazón que se me sale, no sé, no sé si es el peor error de mi vida, pero... Y él me decía, a ver, respira, cálmate, quédate con nosotros un tiempo más, toma Ujú. la decisión con calma. Y el que era mi jefe directo me dijo como, tienes hasta el viernes para dar una respuesta. Cuando Ya. tú me envíes la carta, Y ya está. ahí está. Claro. Y el otro, en cambio, me dijo, más bien, tómate tu tiempo, envíanos una carta, Ujú. dinos hasta cuánto te quieres quedar. Si te quieres quedar un par de meses más, escríbele en la carta y nosotros lo vamos a asumir, lo vamos a aceptar. Claro. Entonces, la carta de volver no me salía, pero la carta de renunciar me salió así. Te salió rápido, ¿no? A veces la decisión ya la tenemos tomada en nuestro interior sin saberla. Estamos ahí en plan A o B. Realmente ya sabemos cuál es la decisión que vamos a tomar y cuál es la que Sí. realmente... Ostras. Pero bueno, quedasteis bien, entiendo, con la empresa. Súper, Todo, súper todo bien. O sea, guay. hasta Vale. el día de hoy Ok. somos como, yo le digo, mira, este es mi nuevo emprendimiento, este es Cranioteca, Ujú. estos son los runnings que hago O sea, corriendo. Pero tienes contacto con ellos y todo sí, guay. un Vale. montón. Y de ahí, después de esta renuncia, nace mi otra profesión, Ujú. que entré a estudiar marketing digital porque dije, va, de alguna manera yo tengo que vivir y Vale. comer, Claro. porque me había acabado mi dinero, porque me fui, después de renunciar, me fui a Suiza, me Ujú. fui a Islandia, o sea, me fui a los países más caros del mundo sin saber cómo iba a venir dinero a mí. Y ahí es como que dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que
en el mundo gane dinero sin tener una profesión o que haya gente que haya llegado a tales niveles y yo no pueda, o sea, hay algo que yo aún no desbloqueo en mí. Hay algo que no sé, hay un secreto ahí que no... Sí, ajá, dije, ¿qué está pasando? Ajá, Entonces ahí aprendo marketing digital y también estudio psicología positiva porque decía, a mí se me va súper bien esto de hablar con la gente, me gusta entender, me gusta el tema de gestión emocional. Entonces, por eso es que te dije en un inicio que no me definas como una profesión porque realmente claro, no sabría decir como soy pa, claro. porque esos son solo estudios, pero sí creo que mi mente es tan curiosa Ujú, que he entrado a muchos temas ujú, a los que he explorado y creo que me debo acostumbrar a que mi mente es así. claro. ¿Y cómo es la experiencia esta de, bueno, un máster es quizás en psicología y mindfulness? Sí, 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 es Claro, un porque cuando más. se habla de mindfulness, quizás la gente se, bueno, yo al menos mi concepción es de como todo muy etéreo, muy abstracto, ¿no? ¿Qué es lo que en principio te llevaste, por así decirlo, de esa formación? Pues es súper positivo esto porque lo que yo estudié es psicología positiva. Ujú, Y la psicología positiva enfocada al mindfulness es aprender no del dolor, sino más bien de otras emociones que son positivas, como la compasión y el perdón. vale. Entonces, es llevarle al humano a aprender a desarrollar sus habilidades a través de sus fortalezas. Ujú. Entonces, cuando tú aprendes a ver las fortalezas de los humanos, es como que tú hicieras tu propio SWOT, que es de fortalezas, Vale, el debilidades, DAFO, lo que el llaman aquí. DAFO, lo que le llaman el Ujú, DAFO, para tu propia vida y decir cómo yo puedo ayudar a las personas a través de sus fortalezas para que puedan mejorar sus oportunidades o utilizar sus fortalezas para que puedan apalancarse para mejorar las debilidades. Entonces, ujú, estudiar esto es algo que creo que como humanidad deberíamos saber porque es parte claro, del autoconocimiento. claro. Y entiendo que después de hacer bueno, esta formación o durante, hay algo que se desbloquea en ti y dices, vale, pues quizás esta es la pieza que me faltaba para poder dar el salto, ¿no? Porque ¿cuál es el siguiente paso después de esto? Guau, después del siguiente paso fue lanzarme y perder el miedo a que sea lo que sea que yo intente, Ujú, lo voy a hacer al 100% y sea lo que sea que yo intente, pues es parte del crecimiento. claro. Entonces, cuando tú me preguntaste sobre cómo fue mudarme de Ecuador a España, Ujú, fue algo que realmente cualquier persona que esté aquí es valiente. O sea, no hay nada más valiente que salirte de tu zona re cómoda claro. y lanzarte como al mundo a sacar todas tus... Es como, como, no sé, tipo jugando Mario. Ujú. Te lances, no sé, al dragón, así como a lo que venga con mis manzanas o sin mis manzanas, de que yo voy, o sea, como un juego de Mario, no tienes que desbloquear Ujú, todo por ti mismo, así. Entonces, para mí esta experiencia fue como claro. súper reveladora y fue de mucho autoconocimiento. Entonces, después de haber tomado este curso fue como que dije, wow, aquí yo tengo que aprender a apalancarme siempre de mis fortalezas. Vale. Entonces, tipo, cuando venían días horribles en los que decía, no sé, tipo, no tengo nada de clientes Ujú, o ya tuve clientes hasta aquí y ahora ya no tengo ningún cliente o ya no tengo ningún ingreso de mes de esta vez, ¿qué voy a hacer? O en los momentos en donde mi yo que trataba de no sé, de sabotearme, ujú. yo decía como, a ver, acuéstate, medita, conecta con el momento presente y busca posibilidades desde lo que sí tienes. Vale. O sea, entiendo entonces que esta formación te sirvió también para poder dar bueno, este cambio a nivel de autoconocimiento sobre todo. Ujú. Y sobre ¿Qué? todo para aprender a ¿Cómo creer en mí. vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Perdona. Sí, sí. Lo que decíamos, que te sirvió como para, digamos, desarrollar ese autoconocimiento y comentabas que al final es algo que quizás todo el mundo debería experimentar realmente. Ajá, 100%. O sea, todo el mundo tiene que experimentar algo que le haga desarrollar todas tus habilidades y evolucionar. Muy bien. Sí. Y en ese momento, es decir, vale, te has mudado, ¿vale? Estás en España, ¿ok? Has hecho una formación a nivel de, bueno, psicología positiva, orientada al mindfulness en este caso.
económicamente, ¿cómo te sustentas? Es buena pregunta. Y también quería preguntarte acerca de cómo es es decir, cómo tus expectativas de cuando ya estás establecida aquí, por así decirlo, se ven Ujú. cumplidas y tienes ese momento de decir, quizás no debería haber venido o no. Voy a responder la última pregunta y voy de Ujú, pasos atrás. claro. Eh, Estoy súper segura que si tuviera que recorrer el camino que tomé cuando decidí venir, lo volvería a hacer. O sea, porque fue muy duro mi camino. O sea, fue un momento en el que profesionalmente yo no estaba limitada a trabajar porque muchas empresas me querían, Claro. pero estaba limitada legalmente porque yo no tenía mi visa. Y esa fue la parte que no conté. Ostras. Entonces, al no tener visa aquí y esperar que mi proceso de visa sea aceptado, fue un momento en el que yo dije, ¡buah! ¿Qué hago? ¿Cómo me sustento? Claro, económicamente. Entonces, prácticamente me sustenté haciendo consultoría en lo que son mis carreras como científica de Que datos. no son pocas. Sí, o sea, de verdad que dije, me voy a desarrollar. Sí, Que no son pocas. literal, que no son pocas. Entonces, me sustenté con las consultorías en Ujú, ciencias de datos, como marketing digital. ujú, Eh, Abrí una línea de tours en Barcelona corriendo, ujú. entonces también con los tours corriendo. eh, También mi mami me apoyó un poco, porque Barcelona no es barato. Ya, no, Barcelona no es tan barato. Barcelona, mi novio igual me ayudó mucho. Ujú, Y hoy por hoy empezamos en nuestro proyecto, que es Cranioteca, que vale. es un proyecto que nace de toda esta historia pasada, de saber gestionar proyectos en ciencia de datos, de aprender de psicología, de aprender de marketing para generar Cranioteca. Vale, pues ahora, si te parece, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a entrar en lo que es Craneoteca, el mundo de la productividad, porque aquí también Sí. hay cosas que comentar y en el tema de... Ah, sí, Cranioteca. Craneoteca, sí. Vale, decides emprender. ¿Cómo es el proceso de emprender, el proceso de compartir este emprendimiento con más gente y cómo... Sí. Bueno, cuéntanos un poco también acerca de Craneoteca. Ok, perfecto. Bueno, Cranioteca, como les conté, el día 19 de julio del 2023, que nunca en mi vida me olvidaré, Ujú, fue cuando yo decido romper mi mundo EMI Corporate, que es una EMI que me gusta, pero que no era una EMI completamente feliz. O sea, no tenía un balance. Siempre buscaba como, no sé lo suficiente, entonces tengo que saber más, tengo que aprender más, tengo que estar haciendo un montón de cosas para poder ser suficiente de estar en el mundo corporate. ya. Eh, entonces ese día yo estuve con la que un año más tarde sería mi socia, Ujú, porque después de lo que yo renuncié un par de semanas después, ella dice, Buah, puede ser que estando en Versalles recorrí 30 países en un año, pero tú no sabes lo cansada que es estar, que tener que ponerme mi traje, subir al avión, moverme de país en país. Así que, amiga, voy a renunciar. nadie lo diría esto, ¿eh? Nadie lo diría. O sea, imagínense que, o sea, amiga, perdóname por esto, pero yo no sé si ella ganaba como más de 7,000 euros, o sea, ganaba un montón de dinero. Ostras, Y ella decide soltar esto porque se dio cuenta que el mundo corporate tampoco era lo de ella. ya. Y ella funda una sociedad con un amigo que conoció en Ecuador. Ella es de Venezuela. Ujú. Ella y yo igual nos conocimos en Ecuador, pero la vida nos trajo Ah, sí, a volver a conectar aquí en Barcelona después de interesante. un tiempo. Y, mm, y ella funda una empresa de proyectos, de gestión de proyectos, Ujú, utilizando Notion. Entonces pasa que este año, a finales de diciembre, yo estaba acá todavía sin documentos, todavía no sabía qué hacer. Pasé de ¿Este ganar año a finales de? ¿A a este qué? año, del 2020, es que ya Ah, se el va a año acabar otra pasado. vez. El año pasado, el 2023, Vale, sí, vale, a sí, finales sí. de diciembre. A Digo, finales de digo, diciembre, estás en el futuro, ¿eh? sí es verdad. Vale. Entonces en el 2023 resulta que mi papá un día de la nada le
yo estaba aquí, ¿no? Tranquila, como que decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo visa hasta febrero, pasé de ser corporate a ser practicante, entonces ganaba como una sexta parte de lo que yo ganaba en Ecuador Vale. por ser practicante y decía, wow, Dios, Ya. realmente esto es lo que yo quiero, pero no importa, a ver, venga, tengo que buscar la manera de estar aquí en España estable. Entonces, por eso es Claro. que mi proceso ha sido súper conflictivo, que aún así yo creo que he sido reprotegida por Dios, porque he escuchado historias de gente que sí o sea, yo capaz no hubiese podido, pero a mí, gracias a Dios, me sostuvo a mi manera, con mis dolores. Ujú. Y ella, de nuevo, entonces yo, en aquel entonces, Ujú. mi papá se enferma, entonces yo tenía dos opciones, o volverme a Ecuador y perder todo, o quedarme y sostenerme. Entonces, ella vive Ostras. en Valencia, Decisión complicada. exacto, y resulta que a mi papá le internaron en el hospital y le dijeron que entraba con 100% de probabilidades de morirse. Hostias. Entonces yo como que entré en una catarsis, dije, ¿qué hago? Y como nunca, yo ya no tenía la facilidad económica para diciembre del 2023 de ser la hija perfecta que siempre había apoyado a sus papás, Claro. la hija perfecta que tenía un seguro que podría cubrir a sus papás. Yo ya no tenía. Entonces yo como que dije, ¡guau! ¿Qué hago? Y mi mejor, o sea, ella, mi socia, Ujú. me recibe en su casa y yo le contaba y le decía, es que he hecho esto y hago esto y ahora no sé qué hacer. Como que empecé a darme cuenta que tenía como miles de sobredosis de información, de cosas. Ujú. Y ella me dice, Buah, te voy a dar algo que a mí me cambió la vida. Y me dio, esto va a ser como súper random, pero me dio un second brain, Ujú. que es prácticamente uno de nuestros sistemas, que son los que hacemos ahora en Craneoteca. Y así es como empecé yo a usar todo este año un Second Brain, que es una herramienta que lo Sí, que explica hace un es, poco qué es Second Brain exacto, para que la Second gente... Brain es una herramienta que te ayuda a gestionar proyectos de vida. Entonces, cuando pasó toda esta historia de mi papá, que yo no sabía qué hacer, yo decía, Ujú. Buah, tengo que reinventarme porque estoy tomando la decisión sobre la salud de mi papá, o me regreso o me quedo, Claro. cuando yo no sabía si continuar aquí en España como practicante, estaba empezando a emprender, estaba empezando a estudiar marketing digital, Uf. entonces decía como vengas, entonces necesito ganar nuevos clientes, necesito empezar, empecé como que en un momento cuando ya vi que mi papá estaba enfermo, dije, wow, voy a empezar a buscar clientes en Ecuador para hacer servicios de lo que yo ya tenía experiencia, que era ciencia de datos. Vale. Tuve clientes, luego de repente eh, no me pagaban a tiempo. Ya. Entonces, como que todo esto fue como un aprendizaje de organización. O sea, yo decía, en aquel entonces yo no lo veía, Ujú. pero básicamente tenía como muchas fuentes de información que llegaban a mí y que era tan caótico y que prácticamente desde diciembre del 2023 empecé a crear un sistema de hábitos que a mí me llevaban como a plasmar ideas de a poco, que un día Ujú. yo le dije a la que es mi socia, a Tami, le dije, Tami, ¿y si enseñamos Notion? Y ella como que me dijo, bueno, amiga, o sea, cálmate, o sea, no te sientas desesperada, yo te ayudo a darte el curso, tú haz promoción, yo te ayudo a dar el curso. O sea, dar el curso Y te refieres de de Notion, Notion, de enseñar Notion, de o sea, enseñar algo re Notion. básico. Pero tú, digamos que Notion lo llevabas ya en tu día, tú lo Yo ya lo llevaba en utilizabas. mi día a día como mi herramienta de gestión de tiempo, herramienta de gestión de proyectos, mi herramienta para crear mi agencia de marketing, que prácticamente tuve dos clientes en México y en Ecuador, Ujú. que era mi manera de sustentarme, que lo que hablábamos hace rato, de Claro. cómo empecé a generar dinero después de que me acababa mi dinero, después de haberme ido a los países más caros del mundo. Importante. Y Y ya ahí es como que lanzamos un primer workshop Ujú. gratuito a la gente de Notion y la gente es como que decía, ¿cómo me van a enseñar esto? Y decíamos, enseñar Notion es como que me enseñaras a usar notas del teléfono. Vale. Así nos decían, y yo como, no, es que no le ven el potencial. Hasta que después mi amiga dice, es momento de que nosotros enseñemos algo más.
y que es hablar de productividad y una productividad sana. Y la productividad sana nace de la gestión del tiempo y de recursos desde crear hábitos. Entonces, en Notion lo que nosotros hemos hecho es crear sistemas para poder ayudar a las personas a gestionar sus proyectos de negocios como emprendedores o sus proyectos de vida como persona normal. Es una herramienta que realmente sirve tanto a nivel personal como a nivel profesional. Exacto. Y así nace Cranioteca, de que un día en medio de mi caos mental de ¿qué hago para sobrevivir? Quise dar un curso de Notion. Y después sale como, ¿por qué nos enseñamos a la gente algo que es real? ¿Cómo gestionar proyectos? ¿Cómo gestionar tu vida? Que es algo que la gente no sabe. Vale. Y que yo lo aprendí a malas, pero lo aprendí. Vale. ¿Puedes poner ejemplos de cómo usas tú, por ejemplo, tu día a día? ¡Guau! Me encanta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro fue todo el proceso de lo que consiste en migrar y poder tener tus papeles. O sea, a mí, por ejemplo, para tener mi residencia, porque yo tengo mi residencia. Felicidades. Hay gente que no sabe lo que significa esto, pero felicidades. Es una cosa que bueno, pocos lo entendemos. Es que no es una cuestión de dinero. Ahí está el qué. Creo que hay mucha gente que no es consciente de que no es una cuestión de cuánto dinero tengas, es una cuestión de oportunidades, ¿no? Como de libertad. De que sin eso, sin ese papelito, no puedes hacer ciertas cosas. Exacto, sí, tal cual. Entonces, una de la gestión es eso. O sea, para mí no había paz mental si yo no tenía una documentación que me permita estar legal en Barcelona, Claro. y hoy por hoy la tengo. Entonces, un ejemplo muy claro fue cómo yo obtuve mi documentación a través de ciertos pasos que tienes que hacer, que prácticamente en mi estado legal aquí se convirtió en un área de mi vida. Vale. Y la otra área que es cómo es mi crecimiento continuo, porque estamos en un mundo en donde parece que hay tanta información diaria que parece que si no te actualizas todos los días, estás 2 días atrás. Estás O sea, desfasado. estás desactualizado. Ya. Entonces, nosotros usamos un sistema que lo que hacemos es dividir en áreas de vida, como puede ser la casa, en este caso mi documentación legal, Vale. Cranioteca como tal, que es otra área de mi vida súper importante. Y cada área tiene proyectos. Vale. Entonces, cada área está asociada cada proyecto está asociado a un área. Entonces, por ejemplo, para mí un proyecto sería obtener mi tarjeta de residente, que tiene un inicio y tiene un fin. Vale. Y dentro de este proyecto tengo subtareas. Entonces tengo que, por ejemplo, sacar la cita del TIE. Luego tengo otra subtarea, imprimir documentos. Tengo otra subtarea, reagendar la cita para... O sea, una es agendar la cita para entregar la documentación y otra es agendar la cita para recibir el documento Para recibir como el tal. documento. Entonces, básicamente, si tú esto es como un ejemplo muy básico y sencillo. Bueno, aquí en España es todo un proyecto sacarse Es todo la un proyecto. documentación. Así que... Entonces parece muy básico, pero todo esto son checklists que cada que yo veía decía como 80%, 90%. Yo, el día que fui a la oficina a retirar mi tarjeta de residente, vi finalmente 100% de la tarea hecha. O sea, fue como, ¡wow! Acabé este proyecto. Ostras. Y lo bueno es que cuando tú ya acabas un proyecto ya tienes cómo enseñar. Hace rato yo a ustedes les decía como, cuando ya sabes un checklist, esto ya lo puedes automatizar. Claro. Entonces, nosotras, al crear estos sistemas que se basan en metodologías que ya existen, como Second Brain, PARA, CODE, GTD, que ya les voy a explicar lo que es, que son metodologías de productividad, Vale. ya resulta más fácil enseñarle al cerebro a automatizar cosas a nivel digital, que para eso están diseñadas las computadoras, que nuestro cerebro tenga que reproducir lo mismo tantas veces. Yo les decía, por ejemplo, si yo ya sé cómo reproducir esto, yo ya voy a crear como pasos a futuro para que cuando me vuelva a suceder, yo ya tenga checklist y que pueda tomar como aprendizaje. Claro, si sabes cómo llegar del punto A, digamos, al punto B,
Entonces ya sabes cómo automatizar esa ruta, por así decirlo. Exacto. Y así liberar tiempo. Ese es como un ejemplo súper básico. Otra cosa que yo utilizo es que dentro de marketing digital Ujú, lo utilizamos mucho. Por ejemplo, tú necesitas seguir ciertos parámetros para generar contenido. ujú, Entonces, por correcto. ejemplo, que necesitas que tenga un call to action, necesitas que tenga un contenido de valor, necesitas empezar con un gancho, necesitas como cumplir cosas, ¿no? Ujú, Si tú esto a tu mente no le puedes decir todo el tiempo que lo recuerde porque se va a olvidar. Pero si tú ya tienes un checklist y sabes que esto está asociado al área de contenido y esto está asociado al área de finanzas, tú ya sabes cuánto estás invirtiendo en un proyecto y este proyecto cuánto te va a dar de beneficio que va a ser las finanzas y esto cómo lo puedes replicar a futuro. mm, Entonces, al crear sistemas tan automatizados, lo que haces a tu cerebro es liberarle espacio para que pueda crear. vale. Ujú. Ostras, interesante. Y esto es lo que vendría siendo craneoteca, ¿no? Esto es Cranioteca. Nosotros creamos, realmente damos a la gente paz mental y Ujú. creamos sistemas para ayudarles a las personas a gestionar su vida y sus negocios. Interesante. Me gustaría hablar un poco también de la experiencia de crear un proyecto de cero. Entiendo que es el primer proyecto que creas, es decir, es tu primer emprendimiento, por así decirlo, ¿o no? No creo que sea el primero. Ujú, Creo que vengo de padres que toda la vida ellos nunca han trabajado para alguien, entonces desde pequeña era como, voy a vale. vender tal cosa, voy a hacer tal cosa, O pero sea, ya te es viene de hace tiempo. exacto. Pero aún así mis papás eran como, tienes que ser corporate, porque ya creo que entendí, porque para ellos no era fácil gestionar proyectos, Claro, entonces decían, esto no es fácil, tómalo fácil. claro, a lo mejor trabaja Perdón. para la empresa Ajá, y... trabaja para una empresa y libérate. Porque yo les veía a ellos trabajar los fines de semana, todos los días, sin parar, y ellos me decían, ve por el camino de aquí, este camino vas a tener estabilidad, pero no. Ya, Entonces, no es el primero, pero lo lindo es que este es el proyecto que, gracias a una organización, ujú, tiene más forma. Entonces, no es el primero, pero es el que más organizado y pasos claros a futuro tiene. vale. Entonces, este proyecto yo lo veo con un gran alcance porque es la primera vez que yo siento que decidí expresar y que es en base a la experiencia esto. Claro, al final de la necesidad salió como un proyecto que realmente cubría esa... Tengo una cuestión para ti, quizás para gente que se esté planteando pues en su vida, yo que sé, pues voy a hacer una carrera, no sé si hacer una carrera A o una carrera B, o quiero emprender y quiero hacer marketing digital o quiero montar, yo que sé, una tienda, una frutería, lo que sea. Para este tipo de personas, ¿qué consejos les daría a nivel de cómo ser más productivos y digamos que del 1 al 10, ¿cómo valorarías el hecho de ser organizado para poder alcanzar tus objetivos? Yo creo que lo primero es que a estas personas les recomiendo que exploren todo lo que tengan que explorar. O sea, que lo vivan desde la experiencia. Ujú, O sea, mi recomendación es como lánzate a experimentar y a insistir en eso que crees que quieres y si te das cuenta que al camino por ahí se dan las cosas, pues sigue y sé constante y sé como súper entregado a eso que crees. vale, Y si no, pues no pasa nada, explora otra cosa. claro. A nivel de organización, yo recomiendo dos hábitos súper importantes. Ujú, Y el primer hábito es dale paz, dale libertad a tu mente. O sea, como la capacidad humana y el cerebro humano no es como las laptops que tienen 300 gigas, no sé, bueno, 1 tera o cosas Bueno, así. quizás hay alguna mente por ahí que sí, ¿eh? Capaz, bueno, no sé. No es una computadora tal Ajá. cual. Entonces, mi primer hábito que les recomiendo a las personas siempre es descarga la mente. Entonces, las computadoras están diseñadas para almacenar, nuestra mente no. Nuestra mente está diseñada para crear. Ujú, Entonces, el primer hábito es todas esas ideas, esas reflexiones, esas tareas, descárgalas en un sistema o descárgalas a tu teléfono, ujú, pero crea una manera de etiquetar para que cuando vuelvas al futuro sepas cómo encontrarlo. Y la segunda tarea es organiza la información.
O sea, todo lo que traspasas no sé, a tu laptop, a tus notas, a Ujú. lo que sea, aprende a organizar. ¿Para qué? Para que cuando yo del futuro, sepa qué no hacer o qué hacer o dónde encontrar motivación, sepa encontrar eso. Vale. Solo así yo estoy súper seguro que esos dos hábitos ayudan un montón a la productividad. Porque en estadísticas se dice que al menos 76 horas, no, Ujú. 76 días de un año, Ujú. la gente se la pasa buscando información o se la pasa creando. Y realmente uno no puede, no todo el tiempo va a estar creando desde cero. Uno tiene que innovar, es decir, de lo que ya existe, darle un plus. Vale. Entonces, cuando tú tienes estos dos hábitos súper claros, le ayudas a tu yo del futuro a nunca empezar desde cero. ¿Y cómo Siempre crees un que paso ayuda, adelante. cómo crees que ayuda esto en la toma de decisiones, por ejemplo? El tener pues un sistema organizado, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? De yo que sé, quiero emprender y no sé si coger el A o el B. Yo personalmente lo que hago normalmente es que me hago como una especie, cojo un boli y un papel y me hago un DAFO, básicamente. De debilidades, amenazas, ¿sabes? Un poco. Y en base a eso tomo la decisión, pero no sé si quizás implementando un sistema como este sería algo que podría ayudar a tomar quizás mejores decisiones. Obvio, la verdad es que cuando tú quieres tomar decisiones, lo mejor es no tomarlos desde la emoción, sino desde, ahora sí, la mente, ¿no? Como tal. Ujú. Eh, entonces, cuando tú ya tienes esta información escrita, tú ya ves como, ya tienes una base de datos, tienes una isla de conocimiento. Entonces, cuando ya tienes como toda esta información organizada, ya te sirve para tomar una decisión, porque ya lo estás viendo con mayor claridad, no desde la emoción, desde ese instante, sino con lo que ya has venido organizando con el tiempo. Entonces ya puedes decir como, ok, a ver, si yo quiero emprender, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Algo que yo hago para la toma de decisiones hoy por hoy es analizar primero cómo yo me siento, o Ujú. sea, a nivel no de la emoción del momento, sino cómo yo me siento al tomarlo, o sea, si realmente me siento tranquila. Vale. Y la segunda parte que yo hago para tomar decisiones es si cumple con mis 5 básicos, mis 5 no negociables. Yo tengo 5 no negociables, Ujú. em, que es, por ejemplo, si me ayuda en mi crecimiento personal, Ujú. si realmente está dentro de los que son mis límites, si realmente es una decisión que cuida mi cuerpo, si es una decisión que me genera más finanzas, o sea, más dinero, Ujú. o Money. si, exacto, o si es una decisión que contribuye, yo creo que lo dije, contribuye a mi crecimiento personal, no Vale, sé. sí. O sea, está atado a esto. Cuando yo tomo una decisión está dentro de estos no negociables míos Ujú. y si cumple al menos 3, pues venga, voy, lo Tres. Tiene pruebo. que cumplir tres al Al menos menos de 3. estas cinco. Si son 2, lo siento, no lo hago. Vale. Ostras. Bueno. Entonces, eso es como lo que he aprendido ahora. Son cosas que solamente las puedes ver cuando ya lo tienes por escrito. Entonces dices, ya estás viendo como un contexto más amplio y ya Claro. no solo la decisión de A o B, que también lo he hecho. Que también. No me ha Ya. funcionado tan bien, pero bueno. Ostras, interesante. Muy bien, muy Ujú. bien. ¿Qué, cómo vamos, chicos? ¿Bien o qué? La Ser se está durmiendo ya. Igual estaba concentrado. Nos quedan 10 minutos. Ya, quedan 10 minutitos. Muy bien, muy A bien. ver, Muy interesante. La productividad. Creo que la productividad es un tema bastante candente, por así decirlo, en la actualidad, porque la gente tiene la sensación de que si no está lo que hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? No está como ujú. haciendo muchas cosas, siente que no es productivo, ¿no? Y me comentabas al final que la productividad quizás es más bien el invertir tiempo en lo que tienes planificado, por así decirlo, o Y- o en aquello que realmente te aporta. exacto. O sea, la productividad es trabajar con intención. Y cuando trabajas con intención, es como que si hoy quiero descansar, vas a descansar. Claro. Que si hoy quiero que esta tarea que haga hoy me acerque a mi proyecto, pues lo voy a hacer. Pero es como trabajar con intención. No es el trabajar por ser productivo. Ya. Es trabajar con una idea, con una meta. Luego es más difícil llevarlo a la práctica esto quizás a veces, ¿no? Sí, Ah. pero ¿sabes qué? Estos 2 hábitos que les recomendé del bajar las notas y organizarlas, Ujú.
funcionan, porque ahí luego tiene coherencia del por qué descansas o por qué hoy trabajas más. Vale. Porque te das cuenta, o sea, cuando esto se hace visual, o sea, cuando esto se hace en un calendario, Ujú. luego dices, wow, o sea, es que hoy tengo, ¿por qué? Porque ya trabajé la semana pasada no sé cuánto, pero porque quería darme hoy un descanso pleno en donde me desconecto de la naturaleza, me desconecto del mundo y me voy a la naturaleza y me quedo ahí y no pasa nada porque todo mi sistema me sostiene. Claro. Y de hecho antes ya les decía esto, pero de verdad es que es una de las frases que yo más amo y es que el humano no sube al nivel de sus metas, sino Ujú. cae al nivel de sus sistemas. Y Sí. cuando tú ya tienes un sistema que te sostiene, ya, ya está como un gran porcentaje dado, o sea, ya es más fácil, ya no es empezar todos los días desde cero. Es como si te fueras a lavar los dientes, todos los días tener que salir a buscar un nuevo cepillo de Ostras, dientes. yo no sé si me lo lavaría todos Imagínate los lo que días, ¿eh? sería. Es que es tal cual. Es como que si te fueras a cepillar los dientes, dirías como, ah, cierto que me tengo que lavar los dientes. Salir, ir a comprar un cepillo de dientes, volver, empezar y el mismo proceso. No, Claro. o sea, es que ya cuando tienes un sistema de todo esto, ya es como partir 20 pasos adelante. Mm. Y eso al final se resume en tiempo. Y el único activo que no vamos a recuperar nunca es el Es el tiempo. tiempo, sí. No, eso creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. Ujú, Muy sí. bien. Quería preguntarte acerca de, bueno, ya que has vivido tantas altibajos, formación por aquí, esta formación por allí, un poco lo que comentabas antes detrás de cámaras, ¿no? Quizás que, que no te puedes definir como, bueno, ingeniera, geógrafa en este caso, porque, bueno, al final, para la gente que nos está escuchando y quizás, pues, se plantea emprender o se plantea un cambio de empresa o se plantea un tal. ¿Qué valorarías tú a nivel de digamos, entre lo que vendría siendo la formación y la experiencia profesional? ¿Qué peso le darías a cada una de estas patas? Es decir, si tuvieses que contratar a una persona, por ejemplo, ¿qué valorarías más, su experiencia profesional o la formación que haya tenido? Yo valoraría su experiencia, porque también te lo dije hace un rato, pero eh, como que la teoría es algo que se puede copiar. O sea, Ujú. tipo teorías de productividad o como ejemplo, Second Brain. Puedes comprarte el libro y crear tu propio Second Brain, pero la experiencia no se copia. Entonces, para mí me parece algo súper importante poder trabajar con equipos que tengan experiencia muy amplia, porque hay cosas que no te enseñan en la universidad. O sea, no es Hay como el unas caso de cuantas. física que tienes como si carro A le alcanza a carro B, pero en la vida hay factores externos. Mm. Por ejemplo, la pandemia. Nadie se esperaba una pandemia. Hay cosas que ni siquiera te imaginas que van a suceder, Mm. pero solo la experiencia te hace, para mí personalmente, te hace desarrollar habilidades que no se pueden adquirir De otra forma, en la universidad, lamentablemente aún, claro. o en la escuela, o en esto. Obviamente hay cargos que sí requieren conocimientos básicos, Ujú. pero yo sí creo también que hay que ver la capacidad de la humano, de la curiosidad que tiene. Entonces, para mí es súper importante cosas como la experiencia y ciertas habilidades como los soft skills Ujú. de las personas por ejemplo, de aprender. Porque, por ejemplo, en un momento como hoy de la inteligencia artificial, Ujú. es como un constante aprendizaje. O sea, para mí aprender es algo básico. O sea, para mí es un must de la vida. Claro. O sea, simplemente, o sea, no No es es... un, bueno, ahora decido a trabajar y ahora decido, no sé, como constantemente habría que estar formándose. Exacto, entonces la formación para mí hoy es la formación, obviamente hay cosas muy específicas como doctor, pues tienes que ser doctor para poder operar, Claro. pero hay otras áreas Por favor. como, por favor, opera, estudien, pero hay otras en donde, por ejemplo, yo te daba el caso de el premio Nobel de la física lo ganó un ingeniero Sí, informático. Entonces, yo creo que va más allá de la capacidad de curiosidad, la capacidad de ser autodidacta, de aprender, de estar en constante aprendizaje, de experimentar, de transmitir conocimiento. Y esto nace mucho de la experiencia también. Entonces, para mí sí sería un 70-30 realmente.
70 experiencia, 30 conocimiento. 30 formación. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Creo que ya llevamos una horita ya, ¿no? Sí, llevamos una. Muy Listo. bien. Bueno, para ir terminando ya, la verdad es que hay bastantes temas que quería comentar contigo, sobre todo esto que estabas comentando al final de un poco el hecho de que, el ejemplo que ponías, ¿no? De que el premio Nobel de Física, pues en este caso lo ganó un matemático, no era un matemático. El hecho de que quizás ya no es soy ingeniero eléctrico y hago esto, punto, sino que, oye, hay competencias transversales que pueden, que quizás me complementan y quizás me llevan a donde quiero llegar realmente. Pero bueno, no pasa nada, tendremos otra, otra ocasión. Bueno, para despedir un poco ya el podcast, te doy como tu minuto de gloria, por así decirlo, para que digas lo que quieras o el consejo que te venga en gana. Sobre todo aquellas personas que como comentaba antes, decidan pues o emprender o quieran simplemente quizás probar algún otro tipo de experiencia profesional. Un poco, ¿qué les comentarías? Ya que tú has vivido ese salto al vacío, por así decirlo. Y nada, todo... Pues mira, la cámara esta o esta, la que te dé la gana, y adelante. Pues bueno, yo realmente en mi minuto de gloria recomiendo lanzarse al vacío. O sea, creo que no hay momento más emocionante que hacerlo. O sea, ya sea que ser corporate está bien, o sea, no quiero satanizarlo, de verdad es muy bueno, Mm. pero Estudiad, por creo favor. que Estudiad. sí, estudiante, no tengas miedo a la mente. Pero, o sea, creo que hay algo más allá, o sea, y creo que el humano tiene una capacidad muy grande de hacer muchas cosas. Y, y pues distintamente de lo que quieras hacer, hazlo, o sea, hazlo y al final no hay nada bueno ni nada malo, o sea, todo es de experiencia, todo suma y no hay peor cosa que decir no lo hice por, sino más bien lo hice, fracasé, pues aprendí tal cosa o me encontré tal cosa en el camino, pero siempre ganas, o sea, siempre vas a ganar, siempre. O sea, no hay nada que por bien no venga. Muy bien. Pues con esto cerramos. Gracias. Hasta aquí conectando el futuro. Chao, chao.